Bien, unos breves apuntes sobre la fenomenología de Husserl para el seminario de Historia de las Ideas. Comencemos por justificar el método fenomenológico con sus focos de crítica: naturalismo, psicologismo y positivismo. El naturalismo es para Husserl, pasaje extraído de la filosofía como ciencia estricta, una consecuencia del descubrimiento de la naturaleza considerada como unidad del ser espaciotemporal conforme a leyes naturales exactas, rechazado por el uso que hará del método matemático, que abstrae y criba la naturaleza, considerando lo abstraído realidad en sí y absoluta. La hipertrofia del método experimental tiene una doble consecuencia: la naturalización de la conciencia. La conciencia es tomada por un hecho más de la naturaleza, perdiendo su función principal, hacer evidente que sea la objetividad, que sean los hechos mismos y las ciencias, cómo y desde dónde cobran sentido, cuáles sean sus límites y en qué relación hayan de estar con los fines y exigencias humanas. Y la naturalización de las ideas. El naturalismo como teoría del saber restringe la idea de ciencia, pretendiendo erróneamente la exclusividad como filosofía estricta, además de tematizar la realidad, ponderándola como naturaleza física. Afirma Husserl: todo lo que existe es físico y como tal pertenece al complejo unitario de la naturaleza física, o bien, aunque sea psíquico, no es más que una variante dependiente de lo físico. Psicologismo lógico. El naturalismo coloniza diversos campos de la realidad o de las ciencias. Su expresión en el área lógica es el psicologismo. El psicologismo lógico es, pues, una forma de naturalismo, una de tantas derivaciones de una cierta concepción de la ciencia, la reducción de principios y actos de pensamiento de los que se ocuparía la lógica a meros acontecimientos o fenómenos psíquicos. Los fundamentos teóricos esenciales de la lógica residirían en la psicología. El psicologismo afirma: nada correspondiente a la esfera lógica es independiente de lo psíquico. Es decir, cito a Husserl: todos los principios y actos lógico-racionales, en cuanto tales, estarían inequívocamente determinados dentro de las conexiones de causalidad propias del mundo real y habrían de explicarse según leyes causales. El pasaje pertenece a lógica formal y trascendental. Además, asevera una reductiva naturalización de la objetividad ideal de la lógica y de su pureza formal, como digo, contraídas a una dimensión o realidad natural, empírica o fáctica. Equiparación de las formaciones de juicio, de todas las formaciones semejantes de actos racionales en general, apunta Husserl, a fenómenos de experiencia interna. En su crítica al psicologismo, el Morao enfatiza la necesidad de retornar al saber precientífico, recuperando en él el mundo de la vida, el de la vivencia, que remite a una subjetividad pura y trascendental, una subjetividad y una conciencia no físico-psicológicas como principio de realidad y de ciencia. El positivismo habría transformado el mundo de la vida por fetichizaciones que impiden el retorno a las cosas mismas, a su principio originario. El objetivismo es el reduccionismo operado por una determinada visión de la ciencia. La ciencia objetivista, señala Husserl, toma lo que ella denomina el existente sin considerar que la subjetividad creadora de la ciencia no puede tener cabida en ninguna ciencia objetiva. Al que ha sido formado en la ciencia natural le parece evidente que todo lo meramente subjetivo debe ser eliminado. El objetivismo comporta, pues, la alienación para la figura subjetiva. La subjetividad es cosificada, descartada su
condición trascendental como auténtico carácter de realidad por contracción de lo real a lo fáctico dado. La crisis de la ciencia europea es consecuencia de la enajenación del racionalismo, absorbido o subsumido en el naturalismo objetivismo. Una aberración del racionalismo, dirá Husserl. La ciencia natural prescinde de todo elemento subjetivo, atendiendo solo a objetividades, sin tener en cuenta que todas las objetividades son productos de una función subjetiva y están asentadas en la Lebenswelt, en ese mundo cotidiano, fundamento de cualquier tipo de realización anterior. La temática científica del mundo circundante, intuitivo, del factor subjetivo, se ha dejado olvidado al sujeto mismo actuante, sanciona Husserl, y el hombre de ciencia no se convierte en tema de reflexión. Un nuevo proyecto humanista y racional late en la crisis de las ciencias europeas y la fenomenología trascendental, obra en la que Edmund Husserl esboza su programa. Como señala Enzo Pacci, la fenomenología se rebela contra el uso alienante de las ciencias para la reconquista del significado del hombre, de su sociedad, de su historia. Abordemos ahora el método fenomenológico, un método de acceso a los fenómenos para hallar su fundamento desde una posición originaria que ha dejado de lado a la ciencia y que Husserl denomina mundo de la vida, Lebenswelt. Toda la estructura de la ciencia descansa sobre la Lebenswelt. Todas las ciencias se asentarán sobre ese mundo cotidiano, de carácter primigenio u originario, puesto que es donde la ciencia, tiene su origen, y el único a partir del cual es posible obtener una inteligibilidad última. La fenomenología es, pues, una ciencia fundamental, fundamento del quehacer científico y de la racionalidad de la historia. También una filosofía primera, en la medida en que pretende ofrecer los fundamentos puros desde los que oficiar, la justificación de toda ciencia. Proporciona, como se ha señalado, el principio puro de la revelación del sentido esencial de las cosas en su configuración y presencia, es decir, en su fenomenalidad. La fenomenología es ciencia descriptiva, teorética y desinteresada de los fenómenos. Aspira a la descripción o captación fenomenológica de esencias. Fenómeno no se entenderá como un estado psíquico, Hume, o como lo opuesto a cosa en sí, noumeno, Kant, sino en su etimología griega originaria, lo aparente o presente ante una conciencia develante, lo que se manifiesta con los rasgos esenciales con que se muestra. Esa presencia o manifestación delata así una conciencia primigenia ante la que las cosas se despliegan como fenómenos o desvelan su eidos. La fenomenología, como ciencia fundamental, demanda un método que hará de ella una ciencia estricta frente al relativismo histórico y el subjetivismo psicológico. El primer paso para lograr esa filosofía será una crítica positivista a los fundamentos y los métodos, como se ha hecho con naturalismo y psicologismo lógico. El método que propone Husserl se articula en tres momentos reductivos. Entendemos por reducción un retorno al mundo como siempre ha sido, antes de que fuera parcelado o sectorizado y tematizado por las diversas ciencias. El primero de esos momentos es la epogé o reducción fenomenológica, la suspensión de juicio sobre el mundo natural, abandono de una ingenua actitud natural y adopción de una desinteresada actitud refleja. La actitud natural respecto al mundo supone una atención interesada a los objetos, cargada de prejuicios, lastrada de interpretaciones confusas asumidas tácitamente como válidas.
es, en fin, una protocreencia consistente en aceptar las realidades del mundo y de mí mismo, que será abandonada en un acto de reflexión, una abstención de juicio o índice de nulidad noseológica para encontrar, tras el mundo reificado, la serie de intencionalidades en las que se dibuja el verdadero semblante de las cosas, su eidos. El lema del método sería a las cosas mismas. La epogé parentiza, pone entre paréntesis las existencias mundanas, una exosfera fáctica, sin perder su realidad. Solo reduce el mundo al régimen de apariencias ante una conciencia trascendental. Mi conciencia, la conciencia de un yo o una subjetividad trascendental. La fenomenología se revela como una egología sistemática que hará del mundo de la vida la esfera trascendental de propiedad de un yo puro, prehabido, por nadie legitimado, presente desde el comienzo. La práctica de la epogé implica un cambio de actitud atencional, el desplazamiento de la atención prestada a los objetos mundanos en su semblanza reificada, al modo de darse tales objetos a la conciencia, fenómenos, pues. El objeto deja de ser visto como res para ser auditado como fenómeno, algo dado originariamente a la conciencia. El principio de conocimiento es la intuición empírica o vivencia en la que algo se brinda en su misma realidad corpórea a esa conciencia a la que aludimos en todo momento. El segundo momento es la reducción eidética, el acceso al eidos desde el fenómeno alcanzado en la epogé anterior, un hecho desiletizado, la eidetización de los hechos, una promoción al plano de la conciencia pura. Entendemos por eidos el ser autárquico del individuo que constituye lo que él sea. Una intuición de esencias. La intuición empírica o individual se convierte en intuición eidética, ideación. Dirá Husserl. Lo intuido en este caso es la esencia o eidos, sea la suma categoría o una división de la misma, hasta descender a la plena concreción. El pasaje pertenece a ideas relativas a una fenomenología pura y una filosofía fenomenológica. La reducción eidética convierte a la fenomenología en una descripción esencial de la vida trascendental del yo, un conjunto de vivencias o fenómenos originarios que, como datos absolutos a toda posición de trascendencia, posibilitan la apertura de la conciencia al mundo, apertura intencional del sujeto a un objeto presente, a la luz de la cual ese sujeto reexamina sus conceptos acerca de su propia realidad como sujeto y la de los objetos que configuran el mundo. Se trata de apresar el origen último de todo sentido posible y validez de ser. Por último, el momento culminante del método es la reducción trascendental, la transición al mundo de la vida, la esfera de propiedad esencial de un yo trascendental. Búsqueda del sentido primigenio de todo concepto, incluidos los que Kant toma por conceptos puros de entendimiento en una subjetividad trascendental. El trascendentalismo dice, el sentido de ser del mundo de la vida previamente dado es una conformación subjetiva, producto de la vida de la experiencia, de la vida precientífica. En ella se constituye la validez de ser del mundo. Solo una retroindagación radical de la subjetividad, que es precisamente la que en última instancia hace posible toda validez del mundo con su contenido y en todas sus modalidades científicas y precientíficas, así como una indagación del qué y el cómo de los rendimientos de la razón. El pasaje pertenece a la crisis de las ciencias europeas. La fenomenología busca dominios de realidad que sean intuitiva o manifiestamente accesibles y que no puedan ser explicados por conceptualizaciones científicas, ámbitos de realidad vital
para una subjetividad trascendental. La reducción trascendental es la desaprobación de la ciencia, en primer término, la voluntad firmemente ejercida de no confinar la realidad en una red de causalidades para hallar al margen de la ciencia el mundo de la vida cotidiana. El yo puro se obtiene como residuo de conciencia en la reducción trascendental. Esa reducción es un modo de conciencia en que el objeto es dado como original. Ese sedimento fenomenológico fundamenta todas las constituciones, y la constitución consiste, textual Husserl, en una operación cuyo sentido es el de revelar lo que ya estaba presente de manera oculta o implícita. El yo originario constituye la objetividad del mundo, la comunidad humana y el mismo yo mundano. En la constitución del ego están contenidas todas las constituciones de todos los objetos existentes por él, apunta Husserl en Meditaciones cartesianas. Pues el hecho es la idea realizada y la idea es el hecho idealizado. Por último, abordemos la naturaleza y estructura de la conciencia trascendental. Intencionalidad. Bien, este término, préstamo de Brentano, significa intendere, tender a un objeto. ¿Quién se refiere a los objetos? La conciencia misma. Toda conciencia es conciencia de algo, y ese algo no es la propia conciencia. La conexión indisoluble o correlación universal conciencia-objeto es la intencionalidad. Ninguna vivencia puede tomarse aislada, separada del objeto al que está intencionalmente dirigida. La vivencia queda identificada esencialmente como vivencia de un objeto. La intencionalidad tiene carácter relacional y bipolar. Un polo subjetivo, acción de la conciencia en tanto que ejercida intencionalmente hacia un polo objetivo. Pero es algo propio de la conciencia. Husserl entiende esta como totalidad de actos y vivencias intencionales. La intencionalidad es algo propio del yo en su exteriorización, salir fuera de sí, una extroversión para captar los objetos, lo otro que sí. La intencionalidad no es un término medio entre sujeto y objeto, sino que pertenece a este último. No significa otra cosa que la peculiaridad fundamental que tiene la conciencia de ser conciencia de cualquier cosa, de portar en calidad de cogito un cogitatum en sí misma. El análisis regresivo que parte del sujeto como correlato de conciencia y retrotrae a su elaboración en ella es el modo genuino de la intencionalidad, el acto de donación de sentido. El polo subjetivo de la esencia de una vivencia es la noesis, acto intencional específico del nous, cuyas formas de vida actuales retrotraen a cogitaciones y luego a vivencias intencionales en general. El polo objetivo es el noema. El noema es la objetividad del acto de conciencia, el contenido objetivo del acto intencional. Leemos en Ideas. El árbol, pura y simplemente, la cosa de la naturaleza, es todo menos esto percibido. Una alusión velada a Berkeley, al esse percipit de Berkeley. El árbol en cuanto tal, que es inherente como sentido perceptivo a la percepción y lo es inseparablemente. El árbol pura y simplemente puede arder, descomponerse en sus elementos químicos, etc. Pero el sentido de esta percepción, algo necesariamente inherente a su esencia, no puede arder, no tiene elementos químicos, ni fuerzas, ni propiedades reales. La temática científica del mundo intuitivo, del factor subjetivo, se ha dejado olvidada, se ha delegado en el sujeto mismo actuante. Bien, el acto de subjetividad pura, en la que tiene lugar la captación inmediata y originaria del aspecto noemático como correlato intencional de noesis, es la intuición. No todos los ingredientes de la conciencia tienen carácter intencional. A los elementos no intencionales, Husserl los denomina ile.
La noesis tendría cierta función animadora de esta ile, sensaciones o contenidos representantes para generar los correspondientes noemas. La vía fenomenológica trascendental o estructura ternaria de la conciencia es la que presentamos en esta última diapositiva. Ego, núcleo de toda constitución objetiva. Cogito, acto de representación o constitutivo, donador de sentido originario. Y al fin un cogitatum, el polo objetivo de la intencionalidad.